El 60% de las personas que ven este canal no están suscriptos. Así que te pido que te tomes 2 segundos y me hagas el gran favor de apretar suscribir y activar la campanita. Ese pequeño esfuerzo de tu lado a nosotros nos ayuda a llegar a miles de personas para idealmente ayudarlos a impactar su vida de forma positiva. Así que si el contenido de este canal y el contenido de este video te aporta valor, suscríbete. Cuando empecé mi primer trabajo, mi segundo trabajo fue el primero formal en donde me pagaban, en la aceleradora, yo quería hacer todo perfecto. Yo tenía todos y absolutamente cada uno de los días en los que trabajé ahí durante, por decir los primeros meses, creo que fue el primer año, la verdad, miedo de que me echen todos los días. Todos los días pensaba, bueno, este va a ser el día en el que se dan cuenta de que soy un fiasco en realidad y que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo y me van a rajar de acá. Cada vez que mi jefe me presentaba en una reunión y me decía, bueno, esta es nuestra experta en marketing, yo cada vez que él me miraba y me decía que era la experta, me agarraba miedo, me agarraba pánico y decía, ¿experta en dónde? Entonces me atravesaba el gran síndrome del impostor que me hacía pensar como, si yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo todos los días, ¿cómo puede ser que me esté llamando su experta en marketing? Cuando yo empecé a trabajar en la aceleradora, que las aceleradoras son instituciones que invierten en emprendimientos tecnológicos que buscan ayudarlos a desarrollarse, ayudarlos a crecer. Muchas se involucran en el desarrollo de los emprendimientos. Nosotros teníamos un modelo llamado Company Building, en donde nos involucrábamos en el desarrollo del negocio. No era que solamente poníamos inversión y el emprendedor se arreglaba, sino que era lo que se conoce como Smart Money, dinero inteligente. Y para todas las personas que siempre me dicen que por qué digo términos en inglés, yo los digo a propósito a los términos en inglés y por eso también los traduzco. Para que la próxima vez que vos escuches o leas este término en algún lado, sepas qué significa. Por eso lo hago, por eso lo digo en inglés y lo digo en español, porque son términos generalmente que vienen de literatura en habla inglesa y muy pocas veces se pueden llegar a encontrar traducidos específicamente y se usa la palabra como viene en inglés. Entonces, paréntesis cerrado de eso, Smart Money. Entonces, invertíamos en los emprendimientos y los ayudábamos a desarrollarse. Yo en ese momento hacía marketing, tanto para la aceleradora como para las startups. Entonces, por un lado, ayudaba a que la aceleradora se posicione para atraer emprendimientos y por el otro lado, ayudaba a que los emprendimientos que ya habían sido invertidos generen estrategias de marketing que los ayuden a seguir posicionándose para alcanzar todas las estrategias de captación de leads, ventas, etcétera, que estamos implementando en ese momento. Cuando yo entré a trabajar a la aceleradora, yo tenía lo que en Argentina se conoce como olor a libro, olor a papel. ¿Qué significa eso? Que hacía un año y pico, un año y medio más o menos, me había recibido de la universidad. Había estado trabajando un tiempo en una fundación que ayudaba a personas a adquirir conocimiento sobre cómo emprender, pero yo sentía que tenía lo que se llama olor a papel, que es que no tenés experiencia real, sino que todavía no tenía la experiencia tangible de estar transitando algo en el día a día y ver cómo se te rompen las cosas o cómo funciona algo, e ir tomando decisiones en el día a día para tener esa experiencia práctica y ese conocimiento práctico. Entonces yo sentía que me iban a echar todos los días y buscaba que todo me salga perfecto todo el tiempo. Entonces apuntaba a que todo sea perfecto, que escribí un mail y lo redactaba 99 veces a ese mail porque no, le falta acá, mirá ahí, a ver, pensaba entonces cómo lo iba a recibir la persona del otro lado y estaba capaz que horas escribiendo un mail. O tenía que armar una presentación para uno de mis jefes que teníamos que ir a pitchear el fondo a algún lugar, no sé qué. Estaba días armando la presentación hasta el más mínimo detalle de una comita, de un colorcito, de la simetría, que me quede todo perfecto. Y así me pasé muchísimo tiempo apuntando a esa perfección constante y también a ese miedo recurrente de que me echen en cualquier momento porque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Ese no tener ni idea de lo que estaba haciendo encima se exacerbaba cuando venían y me pedían cosas que yo no tenía ni idea cómo hacer. El primer día vino Nano, que era mi head de operaciones en ese momento, y me dijo, bueno, Sofi, necesitamos organizar una rueda de prensa para presentar las nuevas startups que hemos invertido para que se sepa que invertimos en estos emprendimientos. Ok, le dije yo, tratando de que no se me vea la cara de pánico que tenía en ese momento y todo lo que estaba procesando por dentro, diciendo como no tenés ni idea cómo hacer una rueda de prensa, cómo vas a hacer. Y le digo, bueno, ¿para cuándo? Para la semana que viene. Estábamos como a miércoles, semana que viene era el martes. O sea, tenía ese tiempo para aprender cómo hacer una rueda de prensa y para que haya personas en esa rueda de prensa. En ese momento mi mente dijo, ¿cómo resuelvo esto? Entonces
empecé en ese momento a contactar absolutamente todas las personas que se me ocurrían que podían llegar a tener algún atisbo de cómo se hacía una rueda de prensa y cómo podía llegar a contactarme con todos los medios de comunicación que había en mi ciudad en ese momento, hasta que lo logré. O sea, logré armar la rueda de prensa que supongo que si veo hacia el pasado, obviamente, debe haber tenido muchísimas cosas a mejorar, pero lo hice. Superando todas estas barreras, estaba pensando como no tengo ni idea cómo hacerlo. Y guiada muchísimo por el miedo de que me iban a echar si no lo hacía. Todos estos miedos que yo iba teniendo, como pensar todos los días me iban a echar, me ayudaba por un lado a accionar y resolver, pero por el otro lado me jugaba muy en contra. Me jugaba muy en contra porque a medida que pasaban los días, yo no es que estaba pasándola bien todo el tiempo. Realmente era una sensación todo el tiempo de miedo. O sea, de si no hago esto y encima si no lo hago perfecto, y me voy a quedar sin trabajo. Y si me quedo sin trabajo no voy a poder pagar el alquiler. Y si no puedo pagar el alquiler, me voy a quedar sin lugar donde vivir. Y si me quedo sin lugar donde vivir, entonces era toda esta rueda de pensamiento que se iba hasta los miedos más profundos de qué pasaba si no hacía todo perfecto. Entonces, si nosotros nos paramos en nuestra cabeza perfeccionista, cuando dice, bueno, ¿qué pasa si no hago todo perfecto? Y abrimos todo el abanico de lo que sucede en realidad, de lo que se va a nuestra mente, de los miedos profundos a los cuales está atado el hacer todo perfecto. Cuando hacemos eso, es que podemos empezar a ver un atisbo real de por qué estamos apuntando a hacer todo perfecto. Tuve muchos años de mi carrera con esa mentalidad de apuntando a hacer las cosas perfectas. A medida que pasó el tiempo lo fui mejorando porque vivir así era imposible para mí en ese momento, o sea, me iba a morir en algún momento si seguía así. Y cuando estaba trabajando en gobierno, con el equipo de gobierno, que yo siempre digo, yo tuve mucha suerte con los equipos que tuve, tanto en la aceleradora como después cuando me fui a trabajar al gobierno, cuando armamos el fondo de inversión, tuve muy buenos equipos, culturalmente muy buenos, trabajé con muy buenas personas siempre. Eso a mí me atravesó muchísimo, de muchas formas muy positivas, y una de ellas fue que una vez fuimos a una reunión con Torres, que era mi jefe en ese momento, y hacía meses que estábamos negociando quién iba a gestionar el fondo que estábamos armando, o sea, quién iba a ser el, vamos a llamarle de una forma muy simple, porque es más técnico esto, el ente regulador del fondo que estábamos organizando. Entonces, en esta reunión que hacía meses que estábamos negociando, el clima ya estaba bastante tenso, hacía como 3 horas que estábamos en la reunión, ya todos estábamos cansados, no tengan reuniones de 3 horas. Y en un momento, Torres en ese momento de haber tenido, no sé, casi 60 años, 60 de haber tenido, sí, yo tenía menos de 30, muchos menos de 30, de haber tenido 28 yo aproximadamente. A veces que se me mezclan las edades, pero no había pasado los 30 todavía. Entonces, estábamos en esta reunión y una persona en la sala de reunión donde estaba le dice a Torres, bueno, mirá, necesito que me des las métricas de esto y esto, así podemos decidir esto ya. Y Torres lo mira y le dice, mirá, no las sé, pero te las averiguo en 2 días. Y cuando pasó eso, yo me quedé mirándolo a Torres y me cayó una ficha muy grande y dije en ese momento como, si este hombre que tiene décadas de experiencia más que yo, un gran posicionamiento muchísimo mayor que el mío en esta sala de reuniones e infunde mucho más respeto que yo en esta sala de reuniones, él con todo esto puede decir que no sabe algo y no pasa nada. ¿Por qué vos, que tenés muchísimo menos experiencia que él, pensás que deberías tener todo sabido y todo perfecto? Entonces eso a mí me cambió muchísimo la perspectiva de cómo transitar el día a día con forzar la perfección en todo lo que hacía, y me ayudó a cambiar abismalmente cómo hacía las cosas, abismalmente. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos apuntando a la perfección todo el tiempo? 2 cosas pasan cuando nosotros estamos apuntando a la perfección. Número 1, el apuntar a la perfección constante es una forma de autoprotección frente a la exposición, frente al miedo. Entonces eso evita que nos expongamos a esos momentos. ¿Y qué hace la perfección? Evita la acción. Y al evitar la acción, lo que estamos evitando es una de las formas más importantes que nosotros tenemos de saber si el camino que estamos decidiendo hacer funciona o no, si es por ahí o no es por ahí. Entonces, mientras nosotros apuntamos a la perfección constante, estamos truncando lo fundamental que necesitamos en la vida, a nivel personal, a nivel profesional, al nivel que se te ocurra, para aprender, que es validar, contrastar lo que pensamos de algo con la realidad. Y la única forma de hacerlo es con la acción. Pero si nosotros estamos todo el tiempo apuntando al perfeccionismo, esa acción no sucede. O
lo otro, que es el punto número 2, que es lo que nosotros hacemos también cuando apuntamos al perfeccionismo, es demorar ese momento de dolor y ese momento de exposición. Y al demorarlo, lo que estamos haciendo es evitar el dolor que nos genera las opiniones, el que nos miren, el que digan que lo que hicimos no estaba bien. Entonces, ¿qué hacemos? Nos cubrimos con el perfeccionismo. Entonces decimos, si hago esto perfecto, que perfecto encima es súper subjetivo, no me van a juzgar, no van a opinar de mí. Entonces me estoy protegiendo con este perfeccionismo. El perfeccionismo nos impide vivir la vida, nos está impidiendo accionar hacia deseos, hacia ideas, hacia viajes, hacia cambio de trabajo, hacia cambio de pareja, hacia exponernos en situaciones que nos van a ayudar a seguir creciendo de formas muy diferentes, simplemente por el hecho de que tenemos miedo. Entonces el miedo nos impacta muchísimo en la vida. Nos impacta del lado en el que, en mi caso, por ejemplo, me impulsaba a la acción. El miedo me impulsaba a accionar para cubrir. Por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad, yo estudié una carrera que en el momento que yo la estudié nadie tenía ni idea de qué se trataba. Creo que hasta el día de hoy hay muy pocas personas que saben lo que hace un licenciado o una licenciada en Relaciones Públicas Institucionales. Yo estudié esa carrera que no conocía a nadie en ese momento, porque la estudié hace más de 15 años ya. Y cuando estaba a punto de recibirme en la facultad, a mí me daba mucho miedo de que no iba a tener trabajo. No iba a conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque nadie entendía a qué me dedicaba. Entonces, ¿qué hice antes de recibirme? Antes de terminar mi último año de universidad, yo me puse a trabajar gratis. ¿Para qué? Para empezar a hacer contactos, para empezar a tener conocimiento, para empezar a generar una trayectoria de practicidad, o sea, de conocimiento práctico, para escudarme de, bueno, a ver, si mi miedo es que no vaya a tener trabajo como salga acá, porque nadie sabe a qué se trata esto y no debe haber, era mi teoría, ¿no? Mi hipótesis, no debe haber tantas búsquedas de trabajo vinculadas a esto, bueno, voy a meterme ya en algún entorno donde yo pueda empezar a desarrollar experiencia y empezar a conocer gente para ir mostrando lo que puedo hacer y aprendiendo también. Así fue que también, gracias a esa acción que tomé, fue que por los contactos que hice trabajando en esa fundación, me enteré del trabajo en la aceleradora y recibí una recomendación también para trabajar en la aceleradora cuando apliqué ese trabajo. Entonces, todos esos puntos se fueron concatenando. Entonces el miedo nos puede impulsar a la acción o nos puede mantener estáticos, porque esa también es la otra cara. Hay muchas personas que el miedo los mantiene estáticos o los lleva al perfeccionismo eterno. Entonces yo cuando empecé a crear contenido en Instagram tenía una frase, un hashtag que se lo poníamos a todo, que es anda y hace. ¿Por qué? Porque en la acción es que podemos corroborar si va a estar bien, si no. Es en el único momento donde lo podemos hacer. Entonces, siempre que estés en la duda de algo, lo mejor que puedes hacer es accionar hacia eso. No estoy hablando de un accionar de forma... ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Como incoherente. Un accionar que decía, bueno, voy a hacer esto sin contemplar ningún tipo de resultado que puede llegar a suceder, sin una hipótesis o sin un análisis de la situación. No estoy diciendo, anda, hace y no importa, no analices nada de las consecuencias que puede llegar. Esta es la palabra buscada, consecuencias de lo que puede llegar a suceder. Hay que analizar, ¿cuál puede ser el resultado de la acción? ¿Y cuál podría ser también el resultado de la inacción? ¿A qué nos lleva la inacción? Porque esa es otra cosa que tampoco contemplamos. Si yo no acciono sobre esto, ¿cómo va a ser mi vida de acá a 3 meses, de acá a 6 meses, de acá a 1 año? ¿Cuál es el escenario que yo veo si no acciono respecto a esto? El perfeccionismo nos lleva a no vivir la vida, nos lleva a no probar, a no intentar, a no aprender cosas nuevas. Yo hay una frase que me quedó grabadísima, que tal vez a vos te ha pasado también. Si te pasó, coméntame acá abajo, que yo cuando era adolescente, en mi familia, en mi entorno se repetía, lo escuchaba de mis padres y personas adultas, que cuando a la edad de ellos ya no se podían aprender cosas. Que no, si quiero aprender a tocar el violín ahora, no, eso es algo que se aprendía cuando eras chico. O no, ¿cómo voy a aprender a, no sé, jugar al ajedrez? O cómo voy a armar un negocio, muchas cosas, ¿no? Que por la edad ya no se podían lograr. La ciencia ha demostrado de forma extensa que nuestro cerebro está preparado para aprender a lo largo de toda nuestra vida. No hay un momento específico en donde nosotros aprendamos mejor. ¿Sabes cuál es la diferencia de cuando somos chicos y cuando somos grandes? Cuando somos chicos no tenemos la expectativa que tenemos cuando somos grandes. Nosotros cuando crecemos tenemos una expectativa de querer hacer todo perfecto
y de querer que todo suceda ya. Y esas dos situaciones nos impactan de forma negativa en lograr nuestros sueños y en lograr lo que queremos desarrollar en nuestra vida. Cuando sos chico y estás aprendiendo a tocar el piano, vos no estás esperando ser un concertista y tu primera clase de piano tocarte una sinfonía de Beethoven. Vas a clase de piano pues generalmente porque te obligan o porque dijiste, ay, tengo ganas de ir al piano, y como te pagaron todas las clases, te llevan y te dejan en la puerta y vas a la clase de piano. Y después vas a la segunda clase de piano y después a la tercera. Y a medida que vas atravesando las clases, y en la primera fuiste horrible, en la segunda también, en la tercera también, en la cuarta también, y a partir de la décima ya sos un poquito mejor. Pero cuando sos chico, no tenés una expectativa del tiempo tan lineal como tenemos los adultos. Es decir, quiero que esto suceda ya. Solamente estás yendo a las clases. Y está yendo, y está yendo, y está yendo hasta que eventualmente sí terminas tocando la sinfonía de Beethoven, generalmente sin darte cuenta. Lo que nos pasa a los adultos es que vamos a nuestra primera clase de piano y si no tocamos la sinfonía de Beethoven decimos, ¿cómo puede ser que no sepa tocar ni una tecla de este piano? Entonces nos golpeamos a nosotros mismos porque no nos damos el lugar al fracaso y no nos damos el lugar a no ser perfectos haciendo algo. Y si nosotros no nos damos ese lugar en la vida, no hay forma que podamos hacer nada, porque vas a ser malo en todo lo que hagas al inicio. Es una ley. Son muy pocas las situaciones en la vida donde de repente sos muy bueno haciendo algo de la nada que nunca antes habías hecho. A mí me pasó una sola vez, que es que soy muy buena jugando al bowling. Soy muy buena. No sé por qué, no tengo ni idea por qué, pero se me da muy bien. Son muy pocos esos momentos. Entonces, si nosotros no nos damos lugar a fracasar recurrentemente y de forma estrepitosa a lo largo de nuestra vida, no va a haber forma de que podamos desarrollar ninguna habilidad nueva, de que podamos aprender nada nuevo y que nos demos el espacio a nosotros mismos para disfrutar esos errores y esos fracasos. Porque si no nos damos el espacio para disfrutar los errores, no nos vamos a dar nunca el espacio para crecer como personas. No vas a poder incorporar nunca nada nuevo a tu vida. Date el lugar de fracasar. Te voy a dar tarea, ya que estamos. Eso que quisiste hacer o que querés hacer hace mucho tiempo, capaz que querés aprender a tocar el piano, capaz que querés aprender un nuevo idioma, capaz que querés aprender a cocinar porque no sabes hacer ni un huevo duro, hacelo esta semana. Anda a una primera clase y sé muy malo, sé muy mala en esa clase, sé horrible en la clase y date lugar a ser horrible. Va a llegar un punto en que esos momentos van a dejar de existir solamente porque lo seguiste haciendo y te diste el lugar para ser consciente que sos muy malo. Yo empecé a jugar al pádel hace 2 meses más o menos. Fui toda mi vida a jugar al tenis. Para todas las personas que me dicen que tengo la voz como Gabriela Sabatini, bueno, tengo el deporte también como Gabriela Sabatini. Para quien no sepa quién es Gabriela Sabatini, es una tenista argentina que tiene un tono de voz muy parecido al mío. Yo tengo un tono de voz muy parecido a ella porque ella es más grande que yo. Bueno, jugué al tenis toda mi vida. Si jugaste al tenis toda tu vida, generalmente te suele jugar en contra cuando querés aprender a jugar al pádel, porque el movimiento es diferente, el empuñado es la misma en realidad, pero bueno, los golpes son diferentes, como que en el tenis todo eso se pega la pelota en una que se llama top, que es que haces este movimiento, y en pádel no, lo tenés que pegar más como una palita. Bueno, todo eso lo aprendí gracias a ir a clase de pádel y a ser muy mala jugando al pádel. Soy muy mala jugando al pádel. Y me doy en lugar de ser mala. Y me río mucho siendo mala jugando al pádel. Porque si no, nunca voy a llegar a ser buena. Entonces, si mi objetivo en realidad es ser una buena jugadora de pádel, solamente me voy a enfocar en ir a las clases de pádel, darme el lugar de ser muy mala cada vez que voy a las clases de pádel, aprender algo nuevo en cada una de ellas y seguir implementándolo a lo largo del tiempo. Porque esa va a ser la única forma en la que eventualmente voy a llegar a ser buena. Y acá viene la otra parte de todo esto. En nuestra visión lineal del tiempo, nos juega en contra. Yo tengo muy presente que no voy a ser una buena jugadora de pádel en un futuro cercano. Sé que me va a tomar años. Lo sé, lo tengo presente. Y sabiendo eso es que mi único objetivo es ir a las clases de pádel. Te va a tomar meses, tal vez te tome más de un año cambiar tu estado físico si empezás a ir al gimnasio y si empezás a tener una mejor alimentación. Te va a tomar años que tu negocio alcance un punto de madurez si se van haciendo todas las cosas que se tienen que hacer para que el negocio crezca de una forma saludable. Te va a tomar meses, años en tener un muy buen equipo de trabajo, porque es un proceso también tener un muy buen equipo de trabajo. Todo lo que es importante en la vida toma tiempo y el tiempo no es lineal y es compuesto. En todo el aprendizaje que vos hagas en tu vida implica interés compuesto ese aprendizaje. ¿Qué significa interés compuesto? Por ejemplo, cada clase de pádel sube encima de la otra, o sea, se agrega a la anterior. Entonces el interés compuesto de mi conocimiento jugando al pádel y de cómo mi cuerpo también lo va a ir incorporando, de la misma forma de que cuando por ejemplo aprendemos a manejar, lo empezamos a naturalizar por la cantidad de veces que lo hicimos, es compuesto y aplica para absolutamente todo
en la vida, cualquier tipo de aprendizaje, cuando se hace de forma consistente a lo largo del tiempo. El factor tiempo es fundamental. Entonces, si querés cualquier cosa en tu vida, lo que sea importante para vos, o lo que sea que quieras desarrollar y que quieras aprender, sácale la expectativa, sácale la perfección, equivócate, tenés muchos errores y date el lugar de disfrutar todos esos errores. Sin errores, no va a haber crecimiento.